había un importante barrio judío. El erudito judío Filo pertenecía a una de las muchas minorías religiosas del imperio. La mayoría de los grupos, en casi todos los tiempos, habían disfrutado de una asombrosa libertad. Los judíos eran un ejemplo. La mayoría de ellos eran romanos, habían llegado a Italia como prisioneros de guerra y sus amos les habían concedido la libertad, pero no se vieron obligados a traicionar las costumbres de sus antepasados. Cuando Augusto distribuía grano y dinero, los judíos recibían lo mismo que los demás. Pero Calígula no era Augusto. En el año 39, en Alejandría, Egipto, la ciudad de Filo, se puso fin a la tolerancia. Los no judíos colocaron estatuas de dioses griegos en las sinagogas. Cuando los judíos, ofendidos, las derribaron, estalló la violencia. La multitud nos atacó y entró en nuestras casas, echando a la calle a sus habitantes. Grandes hordas de hombres destruyeron las casas de reunión, incendiando lo que encontraban a su paso en su furor maníaco y sin sentido. Encerraron en rediles a hombres, mujeres y niños como si fueran ganado, dejando que murieran de hambre o asfixiados. Y los que aún quedaban con vida les ataban correas a los tobillos y los arrastraban por el mercado, saltando sobre ellos y profanando sus cadáveres. Fue una horripilante tragedia que llegó en un momento muy desafortunado. Solo el emperador podía mediar en tales desastres, pero a Calígula no le importaba. Filo y algunos compañeros judíos querían solicitar una audiencia. Viajaron desde el norte de Egipto hasta Roma, pero cuando estuvieron ante la presencia de Calígula, supieron que su misión fracasaría. Cuando nos llevaron ante su presencia, nos inclinamos hasta el suelo en señal de humildad y le ofrecimos nuestras manos, llamándole el más santo emperador. Gruñendo y refunfuñando nos dijo: «Vosotros sois los que odiáis a Dios». El emperador estaba inspeccionando una villa que estaba siendo restaurada. Calígula entraba y salía del interior de la misma mientras los enviados judíos se esforzaban por mantenerse a su paso. Le seguimos de cerca arriba y abajo mientras nuestros enemigos se burlaban de nosotros. Cuando hubo dado algunas órdenes referentes al edificio, nos hizo una solemne pregunta: ¿por qué no coméis cerdo? Nuestros adversarios se echaron a reír. Empezamos a hablar, pero al ver que nuestros argumentos eran motivo de burla y escarnio, dejamos de intentarlo, ya que solo podíamos esperar la muerte. Filo y sus compañeros no fueron ejecutados, pero tampoco consiguieron nada. Cuando los hombres se consolaban mutuamente en su alojamiento, se vieron consternados con otro golpe. Recibieron noticias de que Calígula había ordenado una estatua de sí mismo como Dios y que había planeado colocarla en el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado de los judíos de todo el mundo. Era el peor sacrilegio y, sin duda, causaría nuevos brotes de violencia. Los que vivían en la ciudad santa, como si respondieran a una sola señal, abandonaron su hogar y corrieron como uno solo hasta el campamento del gobernador romano. Filo dice que los ancianos dijeron que preferían morir allí mismo antes que ver su templo profanado. Pero su sacrificio no fue necesario. Los judíos no eran los únicos a los que Calígula había pisoteado más allá de sus fuerzas. En Roma, poco después de que llegara su petición, el emperador pagó por sus fechorías. Calígula acabó siendo asesinado por sus consejeros más cercanos. Yo, un honrado veterano licenciado, he hecho mi testamento. He ordenado que se le conceda la libertad a mis 2 esclavas de más de 30 años de edad. Aquí descansa una sirvienta libre. Este monumento demuestra la armonía que compartía con su ama y su esposo. Buenos deseos y adiós.
La esclavitud era una institución injuriosa y degradante, y arrastraba una larga historia en el mundo antiguo. Sin embargo, en Roma, la esclavitud tenía una característica extraordinaria, la manumisión. Los amos romanos concedían la libertad a sus esclavos con considerable frecuencia. Los antiguos esclavos podían trabajar de artesanos, comadronas y comerciantes. A veces alcanzaban cierta riqueza. Pero en un mundo tan consciente de la clase social como era Roma, incluso los libertos encontraban el estigma de la esclavitud difícil de borrar. Nos acercamos a la casa. En la entrada había un portero que desvainaba guisantes en un recipiente de plata. Colgada encima de la puerta, una urraca daba la bienvenida a los invitados desde su jaula de oro. Petronio, el noble romano, tenía un instinto innato para la sátira. En su novela El Satiricón, Petronio satirizaba el estilo de vida de los libertos, describiendo una cena vulgar con los ojos de un invitado ficticio. Llegamos al comedor. Unos muchachos egipcios vertieron agua fresca en nuestras manos, mientras otros se ocupaban de los pies, quitando los padrastros con precisión. Empecé a hablar con mi vecino. ¿Quién es esa mujer que va de un lado para otro? La esposa del anfitrión, me contestó. Cuenta su dinero por talentos. Pero ten cuidado, no desprecies a los otros libertos que hay por aquí. También son muy ricos. ¿Ves a ese de ahí reclinado en el diván? Hoy vale más de 800.000. Hace muy poco que es liberto. No hace mucho transportaba leña a la espalda. El Satiricón de Petronio repasa maravillosamente bien toda clase de prejuicios sociales. En un momento en el que uno de los grandes fenómenos del siglo I después de Cristo es la ascensión de los libertos, el deseo de estos es parecerse a los auténticos romanos. Los personajes de la obra de Petronio son todos esos ex-esclavos que pretenden parecerse a los romanos. Comen como los romanos, se bañan con los romanos, intentan citar fragmentos de la antigua literatura, de la mitología, como si fueran romanos. Y siempre se equivocan. Fracasan socialmente de forma que un aristócrata romano como Petronio puede reírse de ellos. En la familia imperial, otro personaje era el centro de las burlas. Se llamaba Claudio. En su infancia, el cuerpo de Claudio se vio atormentado por una misteriosa enfermedad. Para vergüenza de su familia, nos cuenta Suetonio, su biógrafo, Claudio quedó desfigurado para el resto de su vida. Cuando caminaba, se le combaban las rodillas. Tenía una risa indecente y, lo que aún era más repugnante, cuando se enfadaba, la saliva salía disparada de su boca. La nariz le goteaba, tropezaba con la lengua al hablar y balanceaba la cabeza con el más mínimo esfuerzo. Claudio era el blanco de todas las burlas. Cuando se quedaba dormido después de cenar, los invitados le tiraban comida. Le ponían sandalias en las manos y estallaban en risas cuando Claudio se despertaba y se rascaba la cara con ellas. Pero en el año 41, las risas cesaron de repente. Después del asesinato del emperador Calígula, Claudio era el único heredero vivo de Augusto. Excluido por aquellos que conspiraban contra Calígula, Claudio se retiró a sus aposentos. No mucho después, tras la noticia del asesinato, salió sigilosamente, aterrorizado. Llegó a un solario y se ocultó tras unas cortinas. Un soldado vio los pies. Claudio cayó de rodillas aterrorizado, pero el soldado le reconoció y le saludó como emperador. Para nosotros, Claudio es un personaje que nos inspira compasión. Y en parte se debe a que sus contemporáneos lo convirtieron en una figura ridícula. Lo que nos invita a intentar ver más allá del objeto de sus burlas para encontrar a un personaje muy serio que quería hacer algo sensato. Claudio sorprendió a todo el mundo.
El inverosímil emperador se levantaba todas las madrugadas, justo pasada la medianoche, para empezar a trabajar. Aprobó leyes